que contamos con su presencia una ocasión más. Mi nombre es Lip de Nojede, le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600, pero además le invito a que se ponga en contacto directo con nosotros a través de la línea telefónica o a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Tele Yucatán y le recuerdo que en esa plataforma transmitimos este espacio y el de las 8 de la noche totalmente en vivo para que se ponga en comunicación, en contacto con nosotros, para que nos platique qué sucede en su colonia o municipio. Hoy tenemos un recorrido con las noticias más relevantes sucedidas aquí en la capital yucateca y en el interior del estado. Además, le voy adelantando que hoy vamos a tener una entrevista muy interesante y que le invito a que preste mucha atención, sobre todo si circula usted por la zona del centro de la ciudad y aquí sobre Paseo de Montejo, sobre los cierres de calle que van a haber por dos importantes eventos, así que quédese con nosotros. Arrancamos con las noticias. Y le comento que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, fecha en la que se busca fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. De acuerdo con la OMS, cada día hay en promedio casi 3,000 personas que ponen fin a su vida y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Así que es un tema importante que hay que tomar en consideración hoy, 10 de septiembre. Vamos a otras cosas. Prevé la Administración Estatal ordenada, esto a pesar de los nuevos recortes presupuestales para los estados. Como el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación de nuevo registra recortes para los estados, la secretaria de Administración y Finanzas del Estado, Olga Rosas Moya, expresó que no es exclusivo de Yucatán, sino que se aplica a todas las entidades. Añadió que ante estos ajustes, la respuesta del gobierno estatal siempre es actuar con más eficiencia, haciendo más con menos, desde el plan de ahorro que el gobernador impulsa desde el primer día, y los resultados están a la vista. Pidió a los otros poderes y ayuntamientos aplicar medidas ante el escenario que se vislumbra en las finanzas estatales. Agregó que es momento de ser solidarios y prever una administración ordenada acorde a la realidad política y económica. Tele Yucatán te informa. Vamos con otras cosas y mira, el Corchito será el primer sitio turístico 100% accesible, por lo que siguen con los trabajos para diseñar protocolos de seguridad, como por ejemplo identificar a aquellas personas con discapacidad visual o auditiva, pues generalmente pasan desapercibidas y en caso de contingencia puedan ser detectados rápidamente. Los directores de Cultur, Procivic y del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad visitaron el Corchito de Progreso para identificar los posibles riesgos y diseñar protocolos de seguridad convencionales y para las personas con cualquier tipo de discapacidad. También participaron María Jesús Ercila Ayuso, quien tiene discapacidad visual, y Jacob de Jesús Tabasco González, quienes vivieron lo difícil que es tener acceso al parador turístico y a la reserva. El director de Cultur, Mauricio Díaz, resaltó que se busca cambiar la realidad para las personas con cualquier tipo de discapacidad para que pasen por el sitio de forma autónoma cuando tengan las adecuaciones que se harán con recomendaciones de expertos. Algunas medidas que podrían adoptarse son identificar a las personas con discapacidad con algún brazalete porque quienes tienen discapacidad visual o auditiva pasan desapercibidos y en caso de alguna contingencia puedan ser detectados con facilidad. También hay que determinar rutas y guías de evacuación con la señalética correspondiente, punto de reunión, alarmas visuales y auditivas, dar explicaciones previas en caso de alguna urgencia. Los riesgos de accidente que podrían ocurrir en el Corchito son que se incendie alguna palapa en la reserva o parador por un volador o globo de Cantoya, que alguien caiga por accidente en algún cenote, la mordedura de algún animal que habita en el lugar, algún ventarrón inesperado que genere inconveniencias. El personal del parador debe estar capacitado para que sepa cómo manejar y tratar a las personas con algún tipo de discapacidad, dijo la directora del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad, María Teresa Vázquez Vaqueiro. En el recorrido también participó el titular de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto. Tele Yucatán te informa. Y ya que hablamos de turismo, pero ahora en otro aspecto le platico que la actividad turística del estado se fortalece con nuevos proyectos, entre los que se incluyen hoteles, restaurantes y un complejo inmobiliario ecológico en la costa.
Hoteles boutique, residencias hoteleras y complejos habitacionales son algunos de los proyectos de infraestructura turística que realizarán 8 importantes empresas como resultado de las ventajas competitivas que ofrece Yucatán a la inversión y crecimiento que la actividad ha registrado en el estado. Las compañías que invertirán en esa infraestructura turística están incluidas dentro de la proyección de inversiones para Yucatán por 11.164 millones de pesos en proyectos hoteleros, restauranteros y otros, anunciadas en agosto pasado por el gobernador Mauricio Vila Dosal. Uno de los proyectos a desarrollarse son complejos habitacionales en Telchac, Puerto y Mérida, un complejo inmobiliario ecológico ubicado en el puerto de Cizali en Junucmá, que incluirá un club de playa dentro de un régimen de condominios. Otro de los proyectos a desarrollarse son 2 hoteles en el centro de Mérida y 4 más en construcción. A la par de dichos proyectos, se desarrollará el proyecto Puerta Progreso con una inversión de más de 50 millones de pesos y cuya obra se encuentra cerca al muelle, que contará con restaurantes y un museo interactivo del cráter de Chicxulub. Este último proyecto se vislumbra como uno de los principales atractivos que tendrán los cruceristas y que además conectará con el nuevo malecón internacional de dicho puerto. Teleyucatán te informa. Con este tema, ahora le platico que según autoridades, julio fue el mejor mes de la historia en cuanto a la llegada de visitantes por vía aérea. Cabe mencionar que además se abrieron nuevas rutas hacia Tijuana, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, El Bajío, Chihuahua y también Hermosillo. Como resultado de la promoción del Estado en el país y extranjero, el Aeropuerto Internacional de Mérida registró en julio el arribo de 257.515 pasajeros, cifra mensual más alta reportada en su historia. Según los datos proporcionados por el Aeropuerto Internacional de Mérida, en julio se registró el incremento del 13.63% en sus arribos, en comparación con los 226.633 que se tuvieron en 2018, lo que demuestra el importante momento turístico que tiene el estado. De enero a agosto, la terminal aérea recibió a 1.836.095 pasajeros, lo que representó el aumento de 13.52% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registró la llegada de 1.617.382 personas. En agosto se percibió el crecimiento del 11.50% en comparación con el año pasado, pues se registraron 236.390 llegadas, es decir, 24.387 más que en 2018, cuando arribaron 212.003 personas. Así, Yucatán continúa colocándose como destino ideal para visitar, como resultado de la estrategia y agenda de promoción turística que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal, que se refleja no solo en la llegada de cada vez más pasajeros por vía aérea, sino también en otros indicadores positivos, como la ocupación hotelera, mayor número de visitantes con pernocta y arribo de nuevas rutas de cruceros al estado. Se mantuvo el vuelo hacia Toronto y se abrieron nuevas rutas hacia Tijuana, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, El Bajío, Chihuahua y Hermosillo. Según Datatur, en el primer semestre de este año, el estado tuvo el crecimiento del 17.3% en la llegada de visitantes con pernocta en comparación con el mismo periodo del año pasado, sector que en los primeros 6 meses del año generó la derrama económica de 4.122 millones de pesos, 22% más comparado con 2018. Teleyucatán te informa. Y a través de un encuentro por la cultura, buscan revisar aquellas acciones en el tema de cultura de paz en los municipios específicamente, para analizar, difundir avances, retos y alianzas estratégicas en el estado. Previo a la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, el Club Cultivamente AC, por medio del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la UADY, realizará el primer encuentro por la cultura de paz 2019, Agenda 2030 en contextos locales. Van a participar aproximadamente 40 ponentes en 2 foros y 7 mesas panel. Vamos a tener también 3 conferencias magistrales. Se espera la visita de 1.300 personas a lo largo de 5 jornadas en las cuales se va a dividir el encuentro. El objetivo principal del evento es revisar acciones en cultura de paz en los municipios para analizar, difundir avances, retos y alianzas estratégicas en el estado. No tenemos eventos locales
en donde pueda un estudiante de nivel bachillerato del interior del Estado tener acceso a estas temáticas relevantes, especialmente para esos lugares en donde más falta hace. Gracias al apoyo de las autoridades de educación media superior y también del Colegio de Bachilleres, podemos traer estudiantes también de otros planteles, de otros subsistemas, como el del telebachillerato comunitario. Violencia en las mujeres yucatecas, promover la paz, educar en contextos innovadores y fomento del bienestar en contextos de violencia escolar son algunos de los temas que se abordarán en las jornadas que se realizarán del 17 al 19 próximos en el Centro Cultural Universitario de la UADY. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero antes tenemos los primeros saludos de la tarde y son para José Chale, que nos sintoniza desde Acanque, y también para Adriana Vargas desde Humán. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. El PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Mire, ya se lo adelantaba al inicio del noticiero. Hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio el inspector general Carlos March, y él es director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a estar hablando de dos aspectos muy importantes. Se acercan dos grandes eventos en los que, por resguardar la seguridad, la vialidad y que todo transcurra como debe de ser, primero el grito de independencia y por supuesto también el desfile. Así es, lo importante es dar a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad las arterias que se van a hacer cerradas para que tomen las medidas pertinentes al momento de que se trasladen de un lugar a otro. Exactamente. Para el primer evento, el 15, ¿qué calles se van a ver afectadas y desde qué hora? Desde el día 15 a las 13 horas, 1 de la tarde, vamos a cerrar lo que es el primer cuadro en coordinación con la Policía Municipal, y áreas alrededor vamos a enconar donde vamos a restringir el estacionamiento de vehículos. Ok, eso a partir de las 13 horas. 13 horas. 13 horas. De ahí en adelante se mantendrá cerrado. Se mantendrá cerrado hasta que finalice los festejos del día 15. ¿Aproximadamente a qué hora se van a volver a habilitar las calles? Que vayan cerrando 2 de la mañana aproximadamente, como vaya transcurriendo la fiesta, volveremos a abrir las vialidades. Pero al día siguiente toca el 16. mismo día 16 haremos un cierre a las 6 de la mañana, sobre todo las calles laterales sobre Montejo, las cuales nos va a quedar la calle 60 y 58 de vías alternas para que cualquier persona que quiera transitar sobre ella pueda avanzar. Esto debido a los contingentes de los desfiles que los vamos a estacionar. Y al momento de que termine el desfile, iremos abriendo las vialidades durante el transcurso de que pase el desfile. Paulatinamente me imagino que se irán habilitando las vías. Así es.
¿A partir de qué hora ya la gente puede transitar con normalidad? Esperamos un término del desfile como 1:30 y como vayan avanzando los contingentes, las calles principales iremos abriendo, en coordinación igual con la Policía Municipal. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para la ciudadanía para estos 2 días? Tomar el tiempo suficiente para trasladarse de un lugar para otro. Si se trasladan a un lugar, que sepan dónde van a dejar su vehículo estacionado, verifiquen la calle donde lo dejaron, que lo dejen cerrado, que no utilicen el teléfono al momento de estar cruzando una calle para evitar cualquier tipo de accidente. Y cualquier situación que lo puedan reportar al teléfono de emergencia 911. Y también me imagino utilizar las vías alternas. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora el segundo evento que digamos es un poco más grande, más extenso por los días, la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Exactamente, creo que es un orgullo que para México y para el estado de Yucatán sean los premios Nobel en esta ciudad, sobre todo la gente que va a llegar, los laureados, gente muy importante y sobre todo que vamos a tener estas personalidades en nuestro estado. Así es, y por tal motivo, para que todo se desarrolle como tiene que ser y sin ninguna contingencia, y por supuesto también por los eventos que se van a estar llevando a cabo, también se van a realizar una serie de cierre de calles. Así, desde el día 17 vamos a hacer diferentes cierres, restricciones a la vialidad. Debido a lo del concierto, el día 17 vamos a restringir a un solo carril la vialidad alrededor del Monumento a la Bandera. Esto con personal debidamente identificado, con sus chalecos y para que podamos dar la vialidad de forma correcta. Y justamente para que la gente entienda mejor en su casa y para que nos quede más claro por dónde transitar y por dónde no, le preparamos unos mapas aquí en Teleyucatán que en este momento va a estar viendo en su pantalla para que usted nos vaya explicando por dónde sí, por dónde no. Aquí está el primer mapa que tenemos en pantalla. Ahí Cuéntenos. Como podemos ver es Montejo. Podemos ver que solamente se va a restringir un carril tanto de norte para sur como de sur para norte. De esa misma manera tendremos elementos debidamente colocados donde dan la vialidad. Cualquier situación que ocurra, lógico, modificaremos para mejorar la vialidad. En el siguiente mapa que vamos a ver ahora a continuación, ahorita en su pantalla, para que también nos vaya indicando aquí el inspector, ahora lo vamos a tener en su pantalla para que nos cuente en el siguiente mapa también sobre qué calles si no podemos transitar. Si nos ayuda la producción poniendo el mapa en la pantalla, ahí está. Igual es otra vía alterna sobre la 56 por Rómulo Rosso que podrán utilizar para volverse a incorporar. Y esta es salir a Isimná. Esa también podría servir una ruta alterna. Así. También tenemos un tercer mapa, una tercer vía. Ahorita la producción nos va a ayudar a ponerlo en pantalla para que también aquí el inspector nos comente. Ahí está. Del estudio que realizamos a través de la Secretaría de Seguridad Pública, detectamos estos 7 puntos o 7 avenidas donde vamos a reforzar, que son las afectaciones directas que va a tener los cierres tanto para el evento del centro de congresos como para el concierto. De ahí vamos a hacer un despliegue operativo para que cualquier situación que lo observen, Avenida Paseo Montejo, circuito, tomen las medidas pertinentes para poder cruzar. Okay. Y también el día viernes vamos a restringir completamente la vialidad desde la 60 para poder que puedan colocar las sillas y las pantallas dentro del escenario que se va a hacer el concierto el día 21. Para el escenario, entonces desde el día viernes. Tenemos un último mapa también disponible que ahorita lo veremos en nuestra pantalla para checar igual qué otras vialidades y arterias aquí se encuentran. Sí, antes de que empiece igual el día 19, okay, que es la inauguración del evento, vamos a restringir el tránsito tanto de Cupules, Colón, entre las 60 y 62. Este mapa que vemos ahí son donde vamos a permitir el acceso para el día del concierto. Va toda sobre las 60, si se observan, van a estar enconado y vamos a permitir el ascenso y descenso tanto de taxis, plataformas digitales o personas que lleven personas al concierto. Igual mismo hacer la invitación
que de preferencia los lleven al concierto para evitar lugar donde estacionarse, y eso va a complicar la mayor situación. Congestión de vehículos. Exactamente. Para que la vialidad fluya de manera más ordenada. Pues ahí quedaron las rutas de acceso que se van a bloquear. ¿A partir de cuándo? Recordar que van a empezar los bloqueos por la cumbre. El 17 restringimos la circulación sobre Montejo, a la altura del Monumento a la Bandera. El día viernes hacemos la restricción de la circulación sobre esa vía, y el día 19, en la inauguración del evento, todo lo que es alrededor del Centro Internacional de Congresos, vamos a restringir el ingreso de vehículos. Tenemos las vías alternas y eso lo vamos a dar a conocer igual a través de los medios de comunicación. Exactamente, para que la gente tome sus precauciones, sobre todo que tome las vías alternas que ya vimos en su pantalla para evitar afectaciones al trabajo, a la escuela, a las necesidades de las diligencias que día a día uno tiene que hacer. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Para servirle. Esperemos que haya quedado clara la información a toda la gente para evitar afectaciones, y ya lo escuchó, a partir del 17 iniciamos con los cierres parciales. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, a la vuelta hay más noticias. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar, es efectivo. Banco de México. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa y preste mucha atención con este tema. Sancionarán con cárcel el acoso callejero. Así como lo escucha, si usted llega a ser acosada, solo tendrá que informarle a la autoridad más cercana y el sujeto será sancionado con cárcel o, en su caso, una multa de poco más de 2,000 pesos. A partir de esta semana iniciarán las sanciones contra quienes cometan acoso callejero en la ciudad, las cuales incluyen cárcel hasta por 36 horas y una multa económica de hasta 30 unidades de medida, es decir, poco más de 2,500 pesos. Además de la infracción del arresto que pueda tener cualquier persona que cometa este tipo de infracciones al reglamento, pues está la de tomar un curso sobre conciencia social de este tipo de situaciones, ¿no? Incorporamos también la parte de la reincidencia, que es un aspecto importante donde incluso, además de las sanciones establecidas que son inconmutables, pues podemos incluso optar por un trabajo en beneficio de la comunidad cuando se trate de infractores reincidentes. Las mujeres víctimas de acoso callejero deberán informarles a la autoridad más cercana de la situación. Dar un aviso a la autoridad más cercana, algún policía municipal, algún policía estatal, o incluso poner alguna queja formal ante los jueces calificadores. Se puede dar conocimiento de ello y nosotros vamos a llegarnos de todos los elementos de prueba para poder sancionar. Eso es un procedimiento sumario inmediato que llevaremos a cabo, y si se da la flagrancia, pues ya es inmediato el arresto. El secretario de la comuna dijo que esta práctica de violencia
violencia hacia las mujeres ha ido en aumento y por ello es importante tomar medidas para ponerle freno. No tengo el número exacto, pero sí ha habido un aumento considerable. De hecho, esto motiva el exhorto del Congreso del Estado a los 106 municipios y nosotros actuamos en consecuencia. Fuimos el primer municipio en el Estado en cumplir con ello. A más tardar, el jueves se publicarán en la Gaceta Municipal las reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, que contemplan estas sanciones y al día siguiente entrarán en vigor. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Así que ojo todas las mujeres que nos están escuchando en casa. Vamos con temas de salud y le platico que en el Hospital Regional de Alta Especialidad hay una lista de 10 pacientes que están a la espera del trasplante de hígado y en la entidad 380 personas requieren la donación del órgano, pero en breve ya se realizarán este tipo de trasplantes. El próximo año, el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán realizaría trasplantes de hígado. Estamos proyectando a través del Centro Nacional de Trasplantes, tenemos un convenio y nuestra coordinación de la Secretaría de Salud para erigirnos como el centro de referencia del trasplante de órganos y tejidos de la península de Yucatán. La principal causa por la que los pacientes requieren un trasplante del órgano es por la hepatitis C. Tenemos un problema emergente desde hace mucho tiempo que estamos combatiendo médicamente y hablamos de la enfermedad que se llama hepatitis C y que si no se trata correctamente deriva en un problema que se llama cirrosis hepática y posteriormente puede derivar en hepatocarcinoma. Pero la cirrosis hepática y la hepatitis C da como consecuencia daño a la función hepática. El hospital cuenta con una lista de 10 pacientes que están a la espera del trasplante de hígado y en la entidad 380 personas requieren la donación del órgano. En el hospital se trasplanta riñón y córnea. A la fecha se realizaron 4 trasplantes de riñón. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y el próximo mes, en octubre, realizarán la campaña Polio Plus para crear conciencia del padecimiento que causa parálisis, incluso la muerte en infantes. Aunque la poliomielitis se erradicó 99% en el mundo, la enfermedad es un riesgo, por eso se pretende llegar a 0 para que junto con la viruela sea la segunda enfermedad en eliminarse de la faz de la Tierra. Por eso los representantes de los clubes rotarios de Yucatán pidieron sumarse a la iniciativa Polio Plus. En América tiene más de 20 años erradicada. Estamos a un vuelo de distancia de volver a tener ese flagelo si no se llega a la meta que es erradicada del 100%. Este año surgió la iniciativa de que, como grupo vamos a hacer una campaña de difusión y de recolección de fondos, independientemente de los esfuerzos que cada club haga por separado. En octubre, los 12 clubes rotarios del estado realizarán actividades en sus comunidades para crear conciencia del padecimiento que causa parálisis, incluso la muerte de infantes. Nuestra participación en sí va a ser para firma de autógrafos, convivir con la gente y llevarles el mensaje, ¿no? Regresarles esto, de que sigan pendientes, que la polio todavía está y que sigue siendo un peligro, aunque ya no lo vemos. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y después del arranque de semana que tuvimos pasado por agua, les recomiendo que si hoy va a salir de casa no olvide cargar con su paraguas, pues se mantiene la probabilidad de lluvias por la tarde en algunos puntos del estado, pero eso sí, con altas temperaturas. Pero no le cuento más, nos vamos directo al pronóstico del tiempo. Una vaguada desde niveles altos y la cercanía de una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán favorecerá chubascos con tormentas puntuales fuertes en el centro, sur y noreste del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste, cambiando a noreste de 15 a 25 km por hora y rachas de 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 23.
Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes y son para Isabel Bastarrachea, que por ahí nos deja sus comentarios a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán, Nancy González y Margarita Camal desde Chapap de las Flores. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta, más noticias. Seguridad para todos, con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Somos mujeres indígenas con voz, decisión y capacidad de acción. Desde distintos espacios lucho para lograr mayor igualdad de oportunidades y ejercicio de nuestros derechos. Trabajo día con día para preservar y fortalecer mi lengua mije. Como estudiante en educación indígena, me preparo para que las y los niños de mi comunidad ejerzan sus derechos a la educación bilingüe y de calidad. Porque ser mujer e indígena en México no debe ser motivo de exclusión ni discriminación. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Que en todo le ayudan. Ya de regreso a Tele Yucatán te informa, gracias por continuar con nosotros y también se adelantaba hoy al inicio del noticiero. Mire, hoy nos acompaña el doctor Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud, para hablar de temas muy importantes, así que preste atención. Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un tema muy importante sobre todo para el interior del estado. Vamos a platicar hoy del programa Médico a Domicilio. Hay todavía algunas dudas de qué trata el programa, qué tanto abarca, cómo poder obtener este programa, este beneficio. Sí, claro, este es un programa que por indicación directa del gobernador Mauricio Vila, el cual este programa lo inicia él cuando es alcalde de la capital yucateca. Entonces él nos pide, en su instrucción directa es: quiero que este programa se replique en el interior del estado y que abarque los 105 municipios. Entonces nosotros de forma progresiva, de forma paulatina, estamos yendo abarcando todos los municipios. Hasta el día de hoy, el viernes 6 en Teabo fue el banderazo de la tercera fase de la primera etapa, que ya terminó en el 2019, en donde en el 2019 ya cubrimos 60 municipios y sus comisarías. Y tú me vas a decir, ¿qué hacen este médico de domicilio? Está formado, cada médico de domicilio está formado por una brigada, tenemos en un total ya 18 brigadas. Cada brigada está conformada por un médico, un nutriólogo, una enfermera o enfermero y un chofer promotor, con el objetivo de ir, con la ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social, los ayuntamientos y las comisarías, en búsqueda de aquellos pacientes que tienen difícil acceso a la salud, que se les dificulta su traslado, ya sea por una enfermedad congénita o por una secuela de una enfermedad. Si tuvieron un infarto cerebral y no pueden mover la mitad del cuerpo, no solo el paciente se le dificulta su traslado, sino que el paciente, el familiar que cuida al paciente, pues también se le va a dificultar ir a tratarse, ¿no? Y aquellas pacientes embarazadas que nunca han tenido un control prenatal, y nosotros introdujimos un nutriólogo
para hacer una orientación nutrimental adecuada, orientada a la zona de que estamos visitando. Porque recordemos que en Yucatán hay dos panoramas, ¿no? La desnutrición y la obesidad. Entonces, parte de nuestro objetivo es orientarlos y hacer que esta medida sea muy fácil y accesible a esta gente, ¿no? Acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, pero ¿cómo hacer saber al programa médico a domicilio que tengo un familiar o un pariente que necesita esos servicios? ¿Cuál es el proceso? Es muy interesante tu pregunta. Ahorita estamos trabajando en 60 municipios, que los 60 municipios los pueden, ustedes todos los televidentes pueden verlos en nuestras páginas de internet, en nuestras promociones de la prensa y ustedes a través de sus medios de comunicación, donde nosotros hacemos un barrido de todo el municipio y todas las comisarías en búsqueda de ellos, claro, con la ayuda del municipio que ya conoce a su población, ¿no? Claro. Entonces, pero nosotros no solo los visitamos y los atendemos de una sola vez. Si este paciente requiere un traslado de un hospital de segundo nivel o de tercer nivel, nosotros los ayudamos a canalizarlos a ese traslado. O en su defecto, si este paciente requiere una atención médica de un primer nivel, agendamos esa consulta de primer nivel. O en su defecto, si es necesario que nosotros regresemos a visitarlos, pues agendamos el regresar a visitarlos a su domicilio. Eso es un tema muy interesante porque no solo van, los diagnostican y bueno, ahí nos vemos, sino que se le da continuidad. Es correcto, es parte del programa. Nuestras brigadas están compuestas o acompañadas de una tableta en donde hacemos una historia clínica, los geolocalizamos y nosotros apuntamos. Doña Francisca hay que regresarla a ver en 10 días con tales medicamentos o hacerle su curación. O a doña Francisca hay que canalizarla al centro de salud más cercano, la avisamos al comisario con las unidades de traslado que donó el gobierno del estado, pues con ellas se les traslada. Y así en el segundo nivel y en el tercer nivel, sin importar si es IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud. Aspectos muy importantes y este programa ya está en su tercera etapa. De su primera fase es correcto, como bien dices, ya abarcamos 60 municipios, en el 2020 vamos a abarcar 23 municipios y en el 2021 municipios restantes hasta sumar los 105 municipios. Y cubrir todo Yucatán. Ese es el objetivo y la indicación principal de nuestro gobernador. Y seguiremos pendientes sobre ese tema y aprovechando su visita, hablemos de la segunda campaña de descacharrización que es igual de importante. Sí, claro, y este fin de semana fue un fin de semana muy activo, ya que dimos el banderazo de la segunda campaña de descacharrización. Ya tuvimos este sábado y domingo el sur y el norte de la capital yucateca, en donde ya recolectamos aproximadamente 320 toneladas, en donde con estas cifras ya rebasamos la meta que teníamos. Y este fin de semana que viene, el 14 y el 15, el 14 vamos a estar en las comisarías del sur de la capital y el 15 en las comisarías del norte de la capital. Y quiero hacer hincapié en que hemos tenido una gran respuesta de la ciudadanía y de la comunidad yucateca, porque además, si tú te fijas en la capital, ya no es como en la primera campaña. Ahora sí, de verdad sacaron cacharros, ya no sacaron basura y eso es digno de alabarse, ¿no? Se está tomando más conciencia sobre todo en este aspecto. Este fin de semana también tenemos trabajo de descacharrización para que toda la gente que nos está viendo en su pantalla se prepare, saque sus cacharros. Para consultar más detalles de qué colonias o por dónde van a pasar, ¿dónde se puede...? Esto es nuestra página de la Secretaría de Salubridad, la Secretaría de Salud, y en nuestro Twitter y en la prensa, ¿no? Está todas las comisarías que vamos a visitar. Importante recordar a la gente que estas campañas se realizan pues para prevenirle la producción del mosquito transmisor de enfermedades. Así es, recordemos que esto es un trabajo conjunto entre la ciudadanía, los ayuntamientos y el gobierno del estado. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Al contrario, vamos a estar muy pendientes de la campaña de descacharrización y también del programa médico a domicilio. Nosotros vamos con más noticias y mire, para fomentar la lectura y escritura entre los estudiantes de preparatoria, el Colegio de Bachilleres capacita a promotores de lectura como parte del programa A Leer Se Ha Dicho. Actualmente, tenemos 57 planteles inscritos que son parte del programa y tenemos una red de promotores de lectura que está compuesta por 90 promotores. Los promotores se han sumado de manera voluntaria, son maestros, orientadores, prefectos.
Por medio de un taller lúdico se contribuye a que los jóvenes se formen como lectores, además de desarrollar competencias académicas y personales. Como institución, bueno, a nosotros nos ha incidido en los índices de comprensión lectora de las pruebas estandarizadas que se realizan, y bueno, hemos notado que el que se convierte en lector por gusto automáticamente va mejorando su comprensión lectora, lo cual pues obviamente favorece en los niveles de aprendizaje. En otras cosas, evolucionan historias en la literatura maya. En una tertulia organizada por la UADY se explicó que los cuentos que transmitían los mayas tenían la función de aconsejarnos sin que se sintiera como un regaño. La literatura maya, que nace de la tradición de ese pueblo, se transformó en los últimos 80 años, cuando pasó de hacer referencias a la cosmovisión de esa ancestral cultura para dar paso a conceptos más occidentales, explicó el escritor maya hablante Pedro Regalado Uc, galardonado en los recientes Juegos Literarios Universitarios. En la tertulia denominada Hablando sobre literatura maya, organizada por la UADY, también participó la reconocida escritora y traductora Hilaria Mascollí. Explicó que los cuentos que transmitían los mayas tenían la función de aconsejarnos sin que se viera como un regaño. A su vez, Regalado Uc expuso que los cuentos mayas creados desde la década de 1940, en comparación con los actuales, reflejan los cambios de la época cuando pasaron de referir tradiciones a contar historias más occidentalizadas. A su vez, por su tenacidad, esfuerzo y excelencia, el premio Prócer se entregó a Mildred Mariana Rivero Pérez, egresada con el mejor promedio de su generación de la licenciatura en Ingeniería Civil de la UADY. La joven también fue reconocida con el premio de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, y en el acto protocolario con motivo de la ceremonia académica de graduación, recibió su constancia como socia del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. En el evento, celebrado en el Teatro Daniel Ayala Pérez, también recibieron sus cartas de pasantes 170 egresados de la Facultad de Ingeniería de la universidad. Por otro lado, por medio de un enfoque multidisciplinario, unos 15 estudiantes obtendrán el nivel avanzado en la realización de diversos productos audiovisuales y las competencias como camarógrafo, editor, reportero o productor de contenido audiovisual como parte de la capacitación que impartirá UADY TV Televisión Universitaria. Alumnos de las carreras de Comunicación Social, Administración e Ingeniería de Software de la universidad iniciaron su formación en la Facultad de Ciencias Antropológicas, donde en 6 meses desarrollarán sus capacidades, mejorarán sus habilidades y fortalecerán las competencias de su perfil de egreso. Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta Tzivicap Humán, sitio en donde nuestro compañero César Gómez captó estas imágenes. Mire, se trata de una chichí enseñando cariñosamente a la pequeña niña a hablar maya. La mujer dice una palabra y la niña las va repitiendo. Las imágenes son una joya, pues además el escenario en el que todo se desarrolla es un patio tradicional maya. Al fondo se pueden ver una mesa con las tortillas hechas a mano y mire, la casa maya. Y le dejo este video para que lo disfrute junto con nosotros. Así es como no se dejan morir nuestras tradiciones y por supuesto nuestra lengua maya. Muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más. Mi nombre es Lip de Nojeda, le invito a que no le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Usted y yo nos vemos hasta mañana. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical?
Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante. Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando acerca del Muay Thai y es que el próximo sábado 21 de septiembre Josué Tuzo Cruz va a estar sosteniendo su pelea profesional número 15, pero primera internacional en Las Vegas. Y bueno, pues nos reporta que ya está listo para pues hacer frente a esta pelea internacional. También estaremos hablando del físico-constructivismo y es que el 26 y 27 del próximo mes de octubre, Yucatán va a ser sede del primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Fitness. Le tendremos todos los detalles. En la información del deporte universitario, arrancaron los Juegos Universitarios que organiza la UADY en su aniversario número 50. En el balonmano se da a conocer que también en octubre va a estar arrancando la primera Liga Meridana de esta disciplina. Van a competir un total de 50 equipos. Le estaremos con mucho gusto ampliando la información. De esto y mucho más estaremos hablando y como todas las tardes, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. ¡Saca la garra! Hoy entrenan los Leones, esperando rival el sábado, o arrancan aquí contra Tigres, o en la capital del país enfrentando a los Diablos. Hoy también en el Alfredo Carvelú, ¿no? continúa la serie, que Tigres tiene ventaja 3 juegos a 2. Si hoy gana Tigres es el finalista junto con Leones en la zona sur, pero si Diablos gana, se van a 7 juegos. Listos para sacar la garra ya, mi estimado Mario, así es, muy buenas tardes. Como tú bien dices, vamos a esperar al rival hoy, si el conjunto de los felinos, los de Bengala, pues logran sacar la victoria, prácticamente pues ya estarán jugando la final de la zona sur en contra del conjunto melenudo. Pero bueno, rápidamente vamos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, Twitter en @DeportesTeleYuc y Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. El 21 de septiembre, Josué Tuzo Cruz estará peleando en Las Vegas, Nevada. Los detalles.
El próximo sábado 21 de septiembre, en Las Vegas, Nevada, el yucateco Josué Tuzo Cruz sostendrá su 15ª pelea profesional de Muay Thai enfrentando al californiano Antonio Martínez, combate para el que dijo se encuentra listo y bien preparado. Tengo la oportunidad de pelear Muay Thai en lo que son Las Vegas. Realmente es mi primera pelea profesional en Las Vegas, en una de las mejores promotoras a nivel continente americano. Y bueno, pues me siento muy contento, me he preparado muy fuerte para esta pelea y pues ya estamos ahora sí que a días de la función y pues contentos y ya listos. Después de sostener su primera pelea internacional en Las Vegas, Josué Cruz informó que en octubre próximo asistirá al Campeonato Mundial de Kickboxing. Después tengo en octubre la invitación de ir al Campeonato Mundial de Kickboxing de la Federación de Huaco y bueno, pues igual ya estamos listos para ese evento y primero Dios pues vamos paso con paso, ¿no? Vamos ahorita a Las Vegas y ya regresando, enfocarnos ahora la mirada a lo que es el kickboxing, que cambia un poquito el reglamento, pero no es tan complicado, entonces vamos a prepararnos igual fuertes para esa competencia. A nivel amateur, Tuzo Cruz recopiló 45 victorias en 47 combates en ambas disciplinas. Hoy día ha salido victorioso en las 14 peleas profesionales que ha sostenido. Bueno, cambiemos de tema, vamos a hablar ahora del llamado deporte del músculo, del físico, constructivismo y fitness, y es que los días 26 y 27 de octubre se va a realizar el primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Fitness. Los días 26 y 27 de octubre, la Asociación Yucateca de Físico, Constructivismo y Fitness realizará el primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Fitness, el cual impartirán destacados ponentes de Mérida y del extranjero, informó Evangelina Quimé, directiva de la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness de Yucatán. En este congreso van a venir personalidades de Monterrey a dar el congreso. También van a estar acá personas que son dedicadas al deporte, que han estado trabajando tanto aquí en el instituto, algunos de ellos, como también personas que, por ejemplo, está Santiago Dorantes, que es de nuestro medio. Evangelina Quimé aseguró que entre los ponentes a este congreso estará como invitada especial Joana Peña, periodista deportiva y competidora en esta disciplina, quien hablará sobre temas de salud, nutrición y preparación en este deporte. Todo esto lo estamos haciendo con el afán de que tanto los universitarios que están tomando estas licenciaturas como nuestros entrenadores del área de físico-constructivismo, pues aprendan un poco más y aprendan de los especialistas de cada una de estas disciplinas. Finalmente, Evangelina Quimé manifestó que también estará como ponente el yucateco Santiago Dorantes, competidor de físico y actual preparador físico del equipo Venados de la Liga de Ascenso, así como la española Alejandra Flores Vallado, máster de entrenamiento y nutrición deportiva. Antes de irnos a la pausa, si usted quiere revivir la victoria de los Leones en el quinto juego ante el equipo Los Guerreros de Oaxaca, hoy sí, a las 21:30 horas, 9:30 de la noche, le vamos a estar presentando Garra Melenuda, edición Playoff, el triunfo de Yucatán y su pase a la final de la zona sur. Esta noche a las 9:30 en punto. Vamos a la pausa, regresamos. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247.619 paquetes de útiles escolares y 208.533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien.
Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. A mediados del próximo mes de octubre arrancará la primera edición de la Liga Meridana de Balonmano. Van a participar 50 equipos. Los detalles. Con la participación de 50 equipos, a mediados del próximo mes de octubre, arrancará en esta ciudad el primer torneo de la Liga Meridana de Balonmano, evento que contará con el aval de la Asociación Yucateca, según anunció esta mañana el presidente de la agrupación, Roger Cap May. Arrancamos a mediados del mes de octubre. Es una nueva liga que se llama Meridana, es en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida a través de la subdirección. Y la asociación ya dio el aval. Es algo nuevo para el estado de Yucatán y la verdad pretendemos crecer más este deporte, ¿sí? Más adelante vamos a incluir nuevas modalidades para que el handball, ¿sí?, crezca de una manera, ¿sí?, profesional. La nueva Liga de Balonmano será organizada por el Ayuntamiento de Mérida y busca difundir no solo la modalidad de sala de 7 jugadores, sino abrir espacio a nuevas corrientes, como lo es la modalidad de 4 y 5 jugadores. 50 equipos, sí, está dividido en escolar, está dividido en juveniles y está dividido en la libre. En escolar está, sí, varonil y femenil, en ambas ramas. En escolar está primaria, secundaria y nivel bachillerato. Posteriormente pretendemos también arrancar con las universidades, puesto también que hay universidad a nivel nacional. Roger Cap, presidente de la Asociación Yucateca de Balonmano, quien estuvo acompañado de Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, destacó que la idea es fortalecer la práctica de este deporte en la ciudad y también en el estado. Bueno, y cambiando de tema, anoche arrancaron los Juegos Deportivos Universitarios en su 50 aniversario, estos que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán inauguró los Juegos Deportivos Universitarios en su 50 aniversario, competencia que a lo largo de 3 meses reunirá a poco más de 3,000 participantes entre estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para esta edición se competirá en 19 disciplinas, entre las que figuran el levantamiento de pesas, tenis de mesa, ajedrez, karate, gimnasia aeróbica, luchas asociadas, taekwondo, esgrima, atletismo, tenis, judo, entre otras. Los juramentos estuvieron a cargo de Giovanni Núñez por los atletas, José Pech por los trabajadores, así como Andrés Ledesma por los jueces. Jesús Micangos estuvo a cargo del juramento de los entrenadores. El saque inicial lo realizó el rector de la UADY, el doctor José de Jesús Williams, con un atleta de Tochito Bandera. Javier Herrera Usín, jefe de deportes de la universidad, dio las palabras de bienvenida al evento y estuvo acompañado por Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida, así como de Normando Rivas Cantillo, coordinador deportivo de esa casa universitaria. Pues ya nos vamos, le invito a que nos acompañe 8:45 de la noche en la emisión nocturna Deportes Tele Yucatán te informa. Y recuerde hoy, 21:30 horas 9:30, Garra Melenuda, edición Playoff, presentando el último partido de los Leones que ganaron 3-1 a Oaxaca para obtener su boleto a la final de la zona sur. Nos vemos en la noche. Muchas gracias, buenas tardes. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. Tucajiljo Yucatán, Utialtac Tulaca Yocolcap. Tele Yucatán. ¿Ante quién ocurre el mundo? A esta pregunta el arte responde con una sonrisa. La obra, ente real imaginario, cuya individualidad trasciende, anima e ilumina el juego de sus partes componentes. Esto nos dice Roger von Gunther. Artista de convicciones profundas y un notable estilo pictórico que es capaz de contener mundos dentro de otros mundos, ricos en historias, fantasías, reflexiones y plenos de color.